Una pregunta y ahora nos acomodamos. ¿Va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Yo? Sí. Yo soy senador nacional. Tengo un mandato por delante. Y siempre he tomado las decisiones en función de lo que considero mejor para el espacio colectivo. Entonces, yo creo que hoy el espacio colectivo requiere, por lo menos eso es lo que entiendo, que yo cumpla la función que tengo en el Senado, para lo cual trabajo cotidianamente y bastante. Distinto es si hay una decisión colectiva de que se quiere plantar todo lo que hace falta para mostrar el 2023, pero entre todos. No es una decisión personal, no es una decisión partidaria. Y lo que tenemos que hacer es pensar colectivamente cómo es que tenemos la mayor cantidad de votos en cada uno de los distritos del país. Y yo estoy para eso. Y Resolviste el asiento, resolví el asiento. Para eso me hiciste una pregunta que fuera larga. No, usted la responde. Y a ver, ¿lo está resolviendo Juntos por el Cambio eso? Sí. ¿Cómo hacer para que se saque la mayor cantidad de votos en todos los distritos? Sí, yo creo, mira, creo que en general las discusiones cercanas a las listas o al momento de elecciones suelen ser discusiones poco públicas, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, creo que nuestro electorado, para mí por suerte, es más exigente que el electorado muchas veces del peronismo, porque vos podés recordar lo que dijo Kicillof de Massa, Massa de la Cámpora, Alberto de Cristina. Y cuando se juntan todos parece Juntos por el Cambio también. Sí. No, pero lo que te quiero decir es cuando se juntan todos parece que nada pasó. Sí, son la familia Ingalls en este momento. Entonces, bueno, eran ¿sí? Y se han dicho cosas muy violentas. Entonces, yo creo que lo que acá es una discusión que antes se ordenaba porque Cambiemos era gobierno y que ahora está un poco más desordenada y más visible, pero es lo que ocurre naturalmente en cada uno de los cierres de listas de elecciones. Yo estoy convencido de lo que hay que hacer es presentar las listas más potentes, a veces con paso, a veces con lista de unidad, en todos los distritos para hacer la mejor elección posible en el 2021. Ese es el primer objetivo, porque eso permite frenar iniciativas que son negativas para la Argentina, algunas de las cuales se han podido frenar, otras que están a mitad de frenarse porque en el Senado pasaron, pero en diputados están todavía pendientes. Y al mismo tiempo creo que hay que proyectar de cara a la sociedad cuál es el futuro. Y a ver, el radicalismo está postulando a Facundo Manes, ¿no? El neurólogo, para que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser candidato? Él todavía no lo anunció. Es una decisión personal de Facundo. Yo estuve bastantes veces con él. Sí. Vino el otro día al cumplirse el 130 aniversario del radicalismo al Comité Capital. Estuvo antes en el Comité Nacional. Fuimos juntos a Jujuy. ¿Sí? ¿Va a ser candidato Manes? Yo creo que Facundo va a ser candidato, pero es una decisión de él. Pero yo creo y confío en que Facundo va a ser candidato. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, una de las cosas que hay que hacer es presentar las mejores alternativas posibles en todos los distritos. Los distritos donde Cambiemos le fue muy bien, creo que vale la pena trabajar por la unidad. Pero en los distritos donde Cambiemos no le fue bien, y la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, lo que hay que hacer es presentar unas pasos potentes donde hay algunos sectores que abrevarán en lo que ya era Cambiemos, hay otros que les gustará la innovación y pensarán, bueno, si dentro de Cambiemos están estos sectores que tienen potencia, representados por figuras que tienen legitimidad, que pueden traer adentro de Juntos por el Cambio una discusión y un debate que mejore Juntos por el Cambio. ¿Peronista, por ejemplo? Yo creo que eso, no, pero primero es el radicalismo o los socialdemócratas. Facundo dice Centro Popular, que se han sentido desilusionados por lo que pasó del 2015 al 2019. Bueno, Facundo puede ser un gran convocante de eso. Entonces creo que es ya lo dije, creo que podríamos tener flor de paso. Y creo que eso va a engrandecer Juntos por el Cambio y le va a hacer una mejor elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que Santilli es un gran candidato, creo que Facundo es un extraordinario candidato y creo que si podemos conjugar la potencia colectiva y mostrar hacia dónde queremos caminar, mejor va a ser todo para Juntos por el Cambio y también para el país, si además Juntos por el Cambio se anima a dar las discusiones internas que debe dar. Y creo que a la sociedad no lo tiene que asustar. ¿Cuáles son las discusiones que no se está animando a dar? Vos ya me has visto a mí en el pasado, mientras Juntos por el Cambio era gobierno, decir que el abordaje de la economía, en mi opinión, era equivocada. Y esa es una discusión que tiene que dar Juntos por el Cambio, que yo la doy todos los días, porque creo que hay que mostrar que hay otro camino. Y creo que el diagnóstico era equivocado, como es equivocado el de Alberto Fernández, y me parece que hay que mostrar hacia dónde hay que avanzar. ¿Y en la ciudad? En la ciudad, por la ciudad. En la ciudad, en todos los distritos, Nico, en todos los distritos, Juntos por el Cambio tiene que presentar lo que consideremos colectivamente que puede convencer
al mayor porcentaje de ciudadanos de que este es el camino. Y eso implica, como te decía, los mejores candidatos y una discusión interna que en mi opinión está bien que se visibilice, porque hay cosas en el pasado que se hicieron bien de nuestro lado y cosas que no. Y hay que corregirlas para transmitir otro futuro y para poder concretar ese futuro. ¿Vidal va a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé. También creo que ella tiene un potencial, ya lo hemos visto que tiene un potencial interesante, tiene otras cosas que me parece, insisto, primer escalón, primera prioridad, los mejores candidatos en todos lados. Y después hay que mostrar el futuro. Yo creo que María Eugenia tiene, ya lo hemos visto como candidata, mucho potencial y eso muestran las encuestas, eso muestra su imagen. También es cierto que para mostrar el futuro hay que adicionarle otras cosas a María Eugenia, sea en el Distrito Capital o en otros lugares. Por eso yo creo que lo de Facundo es muy bienvenido junto por el cambio. Amén del radicalismo. Mauricio Macri se corrió de la discusión. El nuevo líder podría ser Rodríguez Larreta del PRO, digo, porque se fue de viaje Macri, digo. Mira, yo creo que hoy el expresidente manifestó algo que muchos de nosotros creemos que es su rol, que es estar por encima y no tomar parte. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho y a veces se enojan algunos cuando digo esto, pero creo que el mayor legado del expresidente es que dejó en pie un bipartidismo y que el bipartidismo puede reconfigurar el mapa político. Entonces, si nosotros somos capaces de fortalecer una fuerza que tiene 41% y agregarle 10%, volvés a derrotar al kirchnerismo y entonces el peronismo, otra vez derrotado, tendrá que ser mejor. Nosotros tenemos que cambiar el sistema. Para cambiar el sistema tenemos que mejorar juntos por el cambio. Y mi tarea, amén de lo que hace el PRO, a eso me aboco, es mejorar el radicalismo para que contribuya a mejora juntos por el cambio. ¿Cómo está la economía? Y la verdad que vos recién describías cifras de todo tipo y color. La economía no está bien. ¿Qué quiere decir que no está bien? Vayamos a lo estructural, porque me parece que si uno no entiende lo estructural, erra el camino coyuntural. Para entender qué digo, todos sabemos cómo es que saciás el hambre, que es comiendo, hasta que no tenés más hambre. Ahora, si sos un náufrago en una isla y te comes todo para saciar el hambre ese día y no sabés cuántos días podés estar sin que te vengan a rescatar, es un error. Entonces, el diagnóstico estructural es muy importante. ¿Qué le pasa a la Argentina hace mucho tiempo? Y no hace falta que lo diga, lo conoce todo aquel que está viendo televisión y lo padece. Argentina hace 50 años que está trabada. ¿Qué quiere decir trabada? Tenemos el PBI por habitante del año 74, pero tenemos, vos hablabas de la pobreza, 7, 8 veces más pobreza. Entonces, la pregunta es ¿por qué pasa eso primero? Un país que no crece y distribuye cada vez peor. Distribuye cada vez peor porque tiene crisis, y las crisis hacen que gane el que tiene algún tipo de capital financiero, dólares, sus cosas, si no las tiene que comprar al día siguiente la devaluación, la subinflación, o porque tiene educación o un trabajo en blanco que lo protegen relativamente. Entonces, cada vez que hay una crisis, se ensancha la disparidad o la desigualdad con una torta que es igual que antes. Entonces, ese es el origen de la pobreza. Entonces, ¿cómo está la Argentina? Mal. ¿Qué hizo para mí la pandemia? No cambió nada. Lo voy a decir brutalmente. En la economía. No cambió nada. Visibilizó todos los problemas en la economía. ¿Sí? No cambió nada. Los problemas, digamos, visibilizó los problemas que tenía digamos. Argentina. Argentina tiene, antes de la pandemia, ¿tenía más pobreza que hace 45 años? Sí. ¿Tenía más desempleo? Sí. ¿Había crecido poco? Sí. ¿Era uno de los países del mundo con más inflación? Sí. ¿Era uno de los países del mundo con más recesiones, una cada 3 años? Sí. Entonces yo no veo. ¿Qué visibilizó la pandemia? Lo agravó. Bueno, aceleró. Un país con la mitad de... Está bien, pero el diagnóstico es el mismo. De golpe lo que vos podés decir es, bueno, ahora me doy cuenta que tengo 7 de cada 10 pobres niños en la Argentina. Antes. No, eran 5. Lo aceleró, lo agravó. Vos recién mencionabas las cifras, que yo creo que lo más grave de lo que hace el gobierno, igual que el acto del presidente... ¿No le gustó el acto del presidente? Mirá, pienso lo siguiente, a veces pienso, nosotros tenemos 93.000, casi 94.000 muertos. Entonces, son más de 100 veces, 150 veces los muertos en la Guerra de Malvinas. Sí, 144 guerras de Malvinas, bueno. 267 bombardeos a la Plaza de Mayo, 482 veces la tragedia de Cromañón. Yo lo dije en un discurso en el Senado. Además de eso, son décadas de muertos por accidente de tránsito. Sí, y además o por inseguridad. Intergeneracional, obviamente porque hay gente joven, de mayor edad, hasta niños lamentablemente, y además en todas las provincias. Y es un número que tal vez después se conozca el real.
Pero además todos tenemos, como decís vos, conocidos que han fallecido, todos tenemos seres queridos que la han pasado muy mal, pero llevarlo al extremo, y no quiero hacer una comparación de mal gusto, pero son 3 veces las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hubiera gustado ver? Además de rendirle un homenaje, casi pedir disculpas por las falencias, no de un gobierno, del Estado argentino, para proteger a la sociedad, a pesar de que ha ocurrido en todos lados del mundo, me hubiera gustado ver que la reacción es de aprendizaje. Yo me imagino Merkel, que a veces dio marcha atrás y explicó cuáles fueron sus errores y que ella se equivocó, hubiera dicho, otra vez hubiera convocado, y hubiera dicho, estamos lamentando la falta de 94.000 argentinos, van a ser más, ¿qué aprendimos y cómo lo encaramos hacia adelante? No vi eso. Merkel, perdón que lo interrumpa, Merkel incluso dijo cuando empezó casi la pandemia, se van a contagiar el 85% de los alemanes. Sí, pero en este caso, cuando estamos lamentando los argentinos que ya no están, los seres queridos que no están, me parece que el mensaje es que hay un aprendizaje adicional y que se vuelve a convocar, no que se vuelve a señalar. Creo que ahí hay un error. Entonces, la pandemia cambió mucho porque hay seres que ya no están, amigos que ya no están, amigas que ya no están, familiares que ya no están. Hay un montón de otra gente que pagó costos educativos, de empleo, psicológicos. Yo no quiero decir que la pandemia, ¿sí?, no tuvo un impacto. Lo que quiero decir es que la pandemia, con su impacto fenomenal en todas las áreas de la vida, o nos enseña que hay algo muy profundo que venía funcionando mal en la Argentina y lo reconocemos colectivamente, o entonces ni siquiera podemos pensar cómo se construye el futuro. Y yo no veo que le estemos hablando a la gente. Yo digo, una madre que ve lo que le pasa a sus hijos, que por ahí perdió un familiar, ¿qué le estamos diciendo colectivamente acerca de lo que vamos a construir? Y lo que muestra la pandemia, y es mi diagnóstico de hace mucho tiempo de la economía, es que cuando el Estado funciona mal, y funciona peor que en otros países, los países no pueden progresar ni pueden prometer un futuro mejor a las siguientes generaciones. Cuando Argentina tiene un Estado mejor que el resto de los países de Latinoamérica, Argentina avanzaba más que el resto de Latinoamérica. Entonces, la pelea colectiva hoy es ver cómo mejoramos el Estado. Y la pandemia desnudó un Estado que funciona peor que antes. Y en lugar de colectivamente convocar a reconstruir, a reparar, porque a mí no me gusta la palabra reconstrucción de la Argentina, porque la Argentina no se reconstruye de la noche a la mañana, pero sí tuvo una situación mejor y hay que reparar las cosas que fuimos lastimando. En lugar de convocar colectivamente a eso, seguimos señalando y además seguimos tomando decisiones desde el punto de vista del Estado que son muy poco meditadas. Voy a dar algunos ejemplos. Un Estado que no sabe controlar no puede producir.